Parceros, para este video vamos a dockerizar TutoDataFaker. Sí, dockerizar. Dockerizar. Bueno, en otras palabras, vamos a coger TutoDataFaker y la vamos a meter en un contenedor de Docker para poder correr la aplicación allí. No solo eso, sino que también vamos a composetizar. Y ve muchos términos, por Dios. Obvio, composetizar no existe. En otras palabras, vamos a coger el contenedor de Docker que habíamos creado y vamos a crear un contenedor de Docker de Postgres y los vamos a agrupar. Y por cierto, si no saben qué es TutoDataFaker, es básicamente una aplicación que hemos estado creando dentro del canal, siguiendo buenas prácticas de software, clean code, arquitectura limpia y mucho más. Te recomiendo que te veas toda la serie completa donde estamos desarrollando TutoDataFaker y la voy a estar dejando aquí. Así que si quieres dockerizar y composetizar, obvio, composetizar no existe. Una aplicación con Docker, quédense hasta el final del video y comencemos cerebritos. No sin antes mencionar el patrocinador de este video, y si eres desarrollador de software, créeme que te va a interesar muchísimo. Alan Solution, una empresa de desarrollo web 100% remota, fundada en 2016 en la encantadora ciudad de Medellín. Pues sí, yo estoy trabajando allí. Nos especializamos en crear sitios y aplicaciones para la web moderna, enfocándonos en análisis de datos y sistema de reportes para la industria de vehículos eléctricos. Priorizamos tecnologías que aseguran rendimiento y seguridad. En Alan Solution dominamos las últimas tecnologías TypeScript, Node.js, JavaScript, AWS, Vue.js y más, garantizando innovación y excelencia técnica. ¿Eres apasionado por la innovación y tecnología? Alan Solution te está buscando. Para unirte deberás enviar tu hoja de vida al correo careers. En fin, te lo voy a colocar acá. O puedes ir al sitio web. Venga, yo le explico pues. Es muy fácil. Simplemente en nuestro navegador, simplemente colocamos alansolutions.com con S al final, por supuesto. .com. Y una vez que estemos en la página web de Alan Solutions, simplemente vamos a Careers y aquí tenemos las distintas posiciones. Lo único que usted va a hacer es buscar la posición en la que usted quiere aplicar. Por ejemplo, para este Backend Senior le damos aplicar y deberán llenar estos daticos nada más y le dan Submit. Ahorita mismo estamos buscando desarrolladores Backend TypeScript con mucha experiencia o como QAS Junior. Esta oportunidad de destacar en un entorno dinámico y creativo. Alan Solutions, donde las grandes ideas se transforman en soluciones extraordinarias. Antes de entrar en el código, déjame explicarte qué es Docker y Docker Compose de una forma muy sencilla. Vámonos para draw.io, donde podemos dibujar bolitas y palitos, como lo hacen los arquitectos. Entonces, como estamos en diciembre, vamos a hacer un ejemplo que tenga que ver con Navidad. Entonces, imaginemos que este es usted y allí, digamos que Santa le va a dar unos regalos. Usted va al otro día y resulta que Santa te dejó un regalito. Ese regalito, de hecho lo vamos a colocar acá, regalito. Ese regalito resulta que es una olla de presión. A ver cómo podemos representar una olla de presión. Vamos a colocar esto como una olla de presión. Entonces Santa te dejó una olla de presión. Entonces usted va todo animadito ese día y va a la cocina. En la cocina usted va a hacer una sopa, ¿sí? Entonces usted le echa carne, papa, usted le echa zanahoria, usted le echa un cocodrilo, usted le echa azúcar, se le echa sal, ¿cierto? A esa sopa, ¿sí? Entonces los ingredientes pueden representar todas las dependencias que puede tener un proyecto, ¿sí? Entonces digamos que esto es una dependencia, puede ser React, esto puede ser otra dependencia Node, TypeScript, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces usted le echa la sopa, todo eso en la olla de presión. Entonces la olla de presión básicamente podríamos representarlo como un contenedor de Docker. Entonces en ese contenedor de Docker va nuestra aplicación. En esa aplicación van todos los ingredientes, en este caso todas las dependencias. Entonces podríamos tener la dependencia de Node, podríamos hacer que ese contenedor corra Node.js y dentro de Node.js como tal, dentro de ese mismo contenedor, lo que hacemos es correr nuestra aplicación. Entonces independientemente donde vayamos, si el día de mañana vamos para otra cocina, pues la olla de presión o la sopa se puede cocinar igual, tal cual como usted la cocina acá en su casa. Entonces independientemente del sistema operativo en el que usted esté, usted puede correr la aplicación, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces espero que me hayan entendido este ejemplo súper sencillo. Hágase de cuenta una olla de presión podría ser el contenedor y dentro de esa olla de presión pueden haber muchos ingredientes que representarían como las dependencias de esa aplicación.
¿sí? Que en teoría la aplicación vendría siendo la sopa que usted va a preparar. Se puede coger esa olla de presión y usted la puede mover de cocina, pero igual se va a hacer la sopa, ¿sí? Entonces no hay ningún problema usted donde coloque la olla de presión, se va a cocinar la misma sopa, ¿sí? Entonces, en otras palabras, independientemente de qué cocina usted use o qué sistema operativo usted use, usted va a seguir corriendo su aplicación. Ahora, ¿qué es Docker Compose? Básicamente, Docker Compose es como el fogón donde usted está cocinando esas cosas, ¿sí? La sopa como tal. Entonces, usted en ese fogón puede no solamente colocar esa olla de presión, sino que puede tener varias ollas de presión o puede tener otras cosas cocinando, ¿sí? Y pues obviamente entonces el fogón representa Docker Compose. Docker Compose tiene cada contenedor, el contenedor representa cada olla de presión o cada cosa que usted esté cocinando, y dentro de esas ollas de presión usted cocina su aplicación. Cocina su aplicación. Usted cocina la sopa y pues obviamente la sopa representa la aplicación. Entonces ya lo vamos a ver en código. Solamente quería resumirlos esto súper sencillo, porque usted va a internet y usted encuentra mucha explicación de qué es Docker Compose, pero no una tan divertida como esta. Ahora, sin nada más me falta, vamos al código. Entonces lo primero que ustedes van a hacer es irse al repositorio de TutoDataFaker, y allí en el repositorio ustedes lo van a descargar. ¿Por qué lo van a tener que volver a descargar? O si ya lo tienen, obviamente hacer pull del código. ¿Por qué? Porque se subieron hace 2 días más o menos, realizamos unos cambios para mejorar el código. Entonces si nos vamos por ejemplo aquí a commits, aquí en commits van a poder ver algunas correcciones para mejorar el proyecto. Por ejemplo, aquí tuvimos que hacer esto, etcétera, etcétera. Aquí hay unas cosas, ¿sí? Entonces, descárguense en el código, o si ya lo tienen, hagan el pull, y ahora sí vamos para el código. Entonces, aquí dentro de Visual Studio Code, lo primero que vamos a hacer es crearnos la imagen de Docker. Entonces, para crearnos la imagen de Docker, vamos a escribir acá Docker file. Bueno, aquí creo que, bueno, sí, esto es independiente, pero lo voy a colocar acá con mayúscula. Entonces, Docker file. Y básicamente un Docker file es instrucciones que le van a decir cómo levantar esa aplicación que usted tiene ahí, esa aplicación que va a correr dentro de un contenedor. Entonces, son una serie de pasos que el contenedor va a ejecutar para poder levantar tu aplicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle qué versión de Node vamos a usar. Entonces, por ejemplo, vamos a usar la versión de Node 16 Alpine. Creo que hay Alpine. Está la versión de Node normal y la versión de Node Alpha. Entonces, en este caso vamos a usar la Alpine. Es como una versión de Node no tan pesada, es decir, no tiene tantas cosas como si hubiera tenido la versión de Node normal, y la versión de la versión Alpha es aún más liviana. Entonces en este caso simplemente vamos a usar Alpine, y luego de especificar qué versión de Node va a correr nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es instalar las dependencias, ¿sí? Pero antes de instalar esas dependencias, recuerden que nosotros en el proyecto estamos usando PNPM. Entonces en este caso, PNPM debe ser instalado en ese contenedor, que no es más que otro sistema operativo, es como una virtualización de una máquina. Entonces, en este caso, vamos a decirle con el comando de run que me corra npm y -g PNPM, que me corra de manera global, o que me instale PNPM en todo el contenedor. De esta forma, yo puedo acceder a PNPM, ¿sí? Y puedo realizar operaciones como instalar o correr el proyecto. Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer es vamos a crear un espacio donde va a vivir nuestra aplicación. En este caso, yo la voy a llamar app. Entonces, esto es básicamente como crear un directorio, ¿sí? Entonces, con el comando workdir, lo que hacemos es crear ese directorio que lo vamos a llamar app, ¿sí? Entonces, dentro de app va a vivir todo este código, todo ese código va a vivir dentro de app. Después de esto, lo que vamos a hacer es copiarnos lo que es el package.json, y nos vamos a copiar el pnpm-log YAML para que luego podamos instalar las dependencias, y luego de que instalemos las dependencias, ahí sí pasamos todo el código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle con el comando copy que vamos a copiar, ¿sí?, package.json, y además vamos a copiar el pnpm-log.yaml. ¿A dónde lo vamos a copiar? Lo vamos a copiar al directorio actual. Entonces, en este caso,
Workdir lo que hace es crearnos esa carpeta y creo que moverse a esa carpeta. De esta forma nosotros ya estamos de acá para abajo en esa carpeta y lo único que tenemos que hacer es decirle que nos copien estos archivos a el directorio actual en el que estamos. Ese ruido. Voy a ir a cerrar la ventana. Listo. Bien, sigamos. Entonces, después de copiar nosotros todo esto, lo que vamos a hacer es ahora sí instalar las dependencias. Entonces, con el comando nuevamente run, lo que hacemos es con pnpm le vamos a dar un install. Es como si le estuviera dando un pnpm install en mi máquina normal, ¿sí? Pero esta vez dentro del contenedor. Y lo que vamos a hacer es con el comando frozen log file. Lo que vamos a hacer es decirle que use el archivo pnpm-log, ¿sí? Para instalar las dependencias. No vaya a irse para ningún lado a buscar por allá qué última dependencia es la que va a instalar, sino que en el pnpm-log tenemos ya las versiones de las dependencias que vamos a usar, ¿sí? Entonces esto es súper importante, chicos. En un proyecto de producción siempre tengan el archivo log, no lo borren, ¿sí? No lo borren. ¿Por qué? Porque este archivo -log es lo que va a hacer que su proyecto funcione de manera correcta. ¿A usted no le ha pasado que usted después de 1000 meses que usted vuelve a su proyecto, hace un pnpm install y ya no le funciona? Bueno, eso es porque borró el -log. Entonces no lo borren, es súper importante, súper recomendable. Así que vamos a seguir. Lo que vamos a hacer ahorita mismo ya es copiarnos todo el proyecto a la carpeta de app, ¿sí? Esto lo vamos a realizar con el comando copy. Con el comando copy lo que vamos a decir, oye, cópiame todo esto y me lo colocas, ¿sí? Básicamente eso. Cópiame todo lo del proyecto y me lo colocas en la carpeta de app, ¿sí? Lo otro que vamos a hacer es correr un build, ¿sí? ¿Por qué corremos un bendito build? Bueno, corremos un bendito build porque tenemos el proyecto en TypeScript. Por eso tenemos que correr el build, ¿sí? Eso lo que va a hacer es crearnos o hacer el build a JavaScript, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que al final nosotros esperamos para correr todo nuestro proyecto en producción? No corran en producción TypeScript. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más lento. Ustedes tienen el proyecto en TypeScript, muévanlo a JavaScript, ¿sí? Háganle el build a JavaScript. Además, porque esto va a generar un bundle o va a generar archivos minificados, ¿sí? Que van a ser muchísimo más livianos, por favor. Luego de esto, bueno, como mencionaba, vamos a hacer el build. Vamos a darle un run pnpm run build. Pnpm run build. Y luego de esto vamos a decirle a el container que exponga un puerto. ¿Cuál es ese puerto que va a exponer? En este caso vamos a colocarle que exponga el puerto 2426. ¿Por qué el 2426? Porque sí. No, mentiras. El 2426 porque nuestra aplicación está corriendo en ese puerto, ¿sí? Por defecto. Ustedes le pueden cambiar a qué puerto ustedes quieren que corra la vuelta. Entonces acá en el server, no creo que eran en el server, déjenme acá le estamos diciendo, oye, si no existe la variable por las environments, utilízame el 2426. Entonces, como yo tengo pereza y no le quiero pasar el environment de por, pues va a coger el 2426, así que le puedo decir que exponga el 2426. Luego de esto, lo que vamos a hacer, chicos, súper importante, créense un usuario para correr la aplicación en Linux, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr esto? Vamos a darle run y vamos a darle add user. Vamos a ejecutar el comando add user -d para que no nos pida usuario, nombre, email, etcétera, etcétera, sino que nos cree un usuario automáticamente. Un usuario. Ese usuario lo que lo va a llamar es TDF, Tuto Data Faker, obvio. Y con el comando de user, nos vamos a decirle que se pase al usuario TDF o Tuto Data Faker para que ejecute
la aplicación con el comando cmd, le vamos a decir que tiene que ejecutar la aplicación npm, ¿sí? npm run de el nombre root start. Recapitulando, básicamente, primero, definimos qué versión de Node vamos a correr. Como nosotros o el proyecto está usando PNPM o si está usando Yarn, tiene que descargarse Yarn, que instale globalmente la herramienta. Luego vamos a crear el directorio para almacenar la aplicación. Luego copiamos los archivos package para luego hacer el install. Copiamos todo el proyecto, hacemos el build de TypeScript a JavaScript. Vamos a exponer el puerto 2426. Vamos a crearnos un usuario para que ejecute la aplicación. Esto ayuda muchísimo, chicos, a temas de seguridad. Y lo que vamos a hacer es ejecutar básicamente el comando. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo vemos acá, el comando que va a hacer, que va a ejecutar es ninguno porque no lo he definido acá. Aquí usar este. Entonces le estamos diciendo, cuando corra el build, lo que vamos a hacer es que eso crea un disk. Como ven acá creo el disk. Y dentro de ese disk está todo el proyecto. Y lo que vamos a correr es el archivo start.js, ¿sí? Que es el archivo de la API REST que la vamos a levantar en el Docker. Vamos a dockerizar y compositar. Él a lo último va a ejecutar este comando y va a levantar nuestra aplicación. Pero acá hay algo súper importante también, chicos, y es que nosotros le estamos diciendo, oye, copia todo el proyecto y mételo en esa carpeta, pero hay cosas que en realidad no necesitamos que copie porque incluso ya se han hecho anteriormente, como esta parte. ¿Como cuáles? Como las Node Modules. Entonces hay un archivo que cuando esté construyendo la imagen va a verificar ese archivo y no va a mover esos archivos o carpetas a el directorio de app. ¿Cómo se llama ese archivo? Se llama .git ignore. No, perdón. Git ignore ya. .docker. Así lo escribo bien. Docker ignore. ¿Sí? Y en docker ignore lo que vamos a hacer es decirle que no copie ni las Node Modules, ni el propio Dockerfile, ni el propio Docker ignore, ni la carpeta .git, ni la carpeta... ¿Qué carpeta? Bueno, sí, esto es la carpeta. Este es el archivo .git ignore, que no se copie la carpeta HTTP porque solamente la necesitamos en local. Y que no se copie las environments, importante, para que no se nos escapen esas claves súper seguras que las estoy mostrando acá a la carpeta. Entonces, ¿qué es lo otro que vamos a hacer? Bueno, lo que sigue, ya tenemos nuestra imagen, de hecho podemos comprobarlo, podemos hacerla acá, podemos correr el docker build esto -t para colocarle un nombre, colocámosle test to data faker app, le damos aquí al build y esto lo que está haciendo es ir por cada una de estas líneas de código y ejecutar la vuelta. Esto sí lo va a ejecutar dentro del container, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros coloquemos esta imagen en un contenedor, se va a ejecutar todo esto diciéndole al container qué va a hacer, ¿sí? Entonces, aquí está haciendo la prueba, etcétera, etcétera. Esperemos un momentico hasta que finalice. Después de 1000 siglos, aquí ya está. Entonces, si nosotros nos vamos a Docker, al Docker Desktop, aquí en Images, ustedes pueden ver Test to Data Faker App. Esta es la imagen que construyó y aquí nosotros ya podemos incluso crearla en un contenedor. O sea, le vamos a agregar un contenedor para que ejecute esa imagen. Pero antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es modificar nuestro Docker Compose para que nuestro Docker Compose lo haga por nosotros, es decir, la estufa. Nosotros ya teníamos un Docker Compose. ¿Cuándo lo creé? No tengo idea, pero lo creé. Entonces, lo primero que vamos a hacer es especificar la versión del Docker Compose que vamos a estar usando. En este caso va a ser la 3.8. Y en la sección de servicios vamos a colocar todos los servicios o todas las imágenes que
nuestro contenedor va a ejecutar, como les dije, la estufa, que en este caso los servicios serían las ollas de presión. Aquí le estamos creando una nueva olla de presión o una nueva imagen que vendría siendo Postgres, así la llamamos. Usted puede colocar acá lo que usted quiera, ¿sí? En este caso simplemente la llamé Postgres, y dentro de ese Postgres lo que vamos a hacer es especificarle la imagen que nosotros vamos a usar, que nuevamente es la Alpine de Postgres. No sé si se dice Alpine o Alpine o no sé, nosotros le vamos a seguir diciendo Alpine, ¿ok? Le vamos a especificar las environments que este necesita para correr, que en este caso es Postgres User y Postgres Password. El puerto que va a exponer, la derecha es el puerto de nuestra máquina, la izquierda es el puerto del contenedor. Entonces estamos diciéndole que en nuestra máquina nosotros vamos a acceder a Postgres por el puerto 5432 y esto va a ser match con el 5432 que hay dentro del container y vamos a podernos conectar allí. Y en la parte de volúmenes nosotros creamos un nuevo volumen. En este caso nosotros acá le colocamos el nombre de TutoDataFaker Postgres. Y bueno, esto no es necesario porque por defecto usa el driver local. Esto quiere decir que va a almacenar toda esa información localmente en nuestra máquina, que es lo normal. Ustedes pueden decir que la información la guarde remotamente en otro lugar en el que ustedes quieran, pero en este caso la vamos a dejar como local. Luego vamos a especificar el volumen. En este caso le estoy diciendo que use el volumen TutoDataFaker y que ese volumen lo va a almacenar var lib postgres sql data, ¿sí? Entonces todo lo que se almacene acá va a ser almacenado en mi volumen que previamente yo creé. Y esta instrucción de acá básicamente le estoy diciendo que cuando inicie la instancia de Postgres, mucho cuidado, cuando inicie la instancia de Postgres, cuando se cree desde cero, incluso creo que se cree desde cero el volumen, porque si no, no le va a dar, ejecute este SQL que yo creé acá, ¿sí? Que básicamente le estoy diciendo que me cree una tabla que se llama user image, ¿sí? Entonces él antes de todo lo que va, bueno, después de que tenga todos los requisitos para tener levantada la Postgres, pues él va a ejecutar ese archivo, ¿sí? Y acá nosotros le estamos especificando, esto ya es propio de la imagen de Postgres porque ellos ya internamente tendrán alguna configuración para decirles que dentro de esta carpeta, todo lo que haya SQL dentro de esta carpeta, ellos lo van a ejecutar cuando corra la imagen, ¿sí? Entonces, no sé si me entendieron, pero estamos diciendo, yo te voy a pasar esto a esta carpeta que va a tener este nombre. Entonces, él va a coger esto y lo va a renombrar acá. Tú lo vas a crear y tú lo vas a ejecutar, ¿sí? De esta forma, tenemos un setup de una sola tabla en donde nosotros ya podemos insertar información en esa tabla y no tenemos que conectarnos a la base de datos y crear esa tabla y correr todos los SQL por nosotros manualmente. Entonces la imagen lo hace por nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear un nuevo servicio. El servicio que vamos a crear lo vamos a llamar TutoDataFaker App. Lo mismo, aquí colocamos el nombre que queramos. Yo le voy a colocar TutoDataFaker App y dentro del build, ¿sí? Lo que aquí dice build, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es construir la imagen. Si ya tuviéramos la imagen en el repo, lo que haríamos es usar image, ¿sí? Y eso automáticamente obtiene la imagen. Creo que de hecho no es necesaria subirla al repo, sino tenerla en local, que de hecho lo podemos hacer. Y él va a buscar en local, va a coger esa imagen y la va a subir. Pero nosotros lo que vamos a hacer es decirle que cuando inicie Docker Compose haga el build, ¿sí? Y no nosotros hacer el build manualmente, ¿sí? Entonces le estamos diciendo, oye, haz el build, el contexto viene siendo en dónde estás ubicado, que va a ser en la raíz, y cómo se llama el archivo, que en este caso se va a llamar Dockerfile. En puertos lo mismo, nuestra máquina va a estar escuchando en el puerto 2427 y dentro del contenedor va a estar la 2426. Y environments lo mismo. Estas son las environments que la aplicación necesita para poder
funcionar, que son exactamente las mismas que nosotros tenemos acá en el punto .env, ¿sí? Entonces acá vamos a guardar, esperemos que funcione. Esperemos. Vamos a darle docker compose up para que inicie. Ya, bueno, aquí nos dicen los logs que ya está corriendo nuestra aplicación en el puerto 2426 interno. Ojo, para nosotros es el 2427, pero ustedes normal, ustedes le pueden colocar incluso acá también el 2426, pero yo lo quiero colocar así. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro Postman, vamos a abrir Postman para hacer la prueba. Bueno, ¿qué Postman? ¿Verdad que nosotros tenemos acá una carpetica que se llama HTTP y acá tenemos un Postman en un archivo básicamente? Aquí vamos a apuntar el 2427 y vamos a traernos todos los usuarios. Ahí está funcionando. Ay, TutoDev, eso es mentira. Bueno, vamos a quitarlo acá. Vamos a volver a dar y mire, la conexión, no hay conexión, fue rechazada, ¿sí? Entonces vamos a volver a subir el Docker Compose y vamos a probar, por ejemplo, el subir la imagen. Si nosotros vamos a nuestra instancia de base de datos, que nos conectamos a nuestro Docker, ¿sí? Como ven, tenemos estos registros. Si nosotros venimos acá y enviamos un nuevo registro, que de hecho es el 2427, no el 2426, bueno, hay una prueba de que no está abierto el 2426, sino el 2427. Si nosotros hacemos submit, nos dice que se creó correctamente. Si nosotros venimos a nuestra base de datos y refrescamos, como ven, ahí se agregó el nuevo registro. Y listo, chicos, eso es todo por este video. Recuerden darle like, suscríbanse si quieren más contenido como este y activen la campanita para ser los primeros en ver el video. Hasta un próximo video. Bye.